Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Poncepiana. Voy a ser su profesor para esta materia llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento 1. Los voy a acompañar en este primer cuatrimestre para esta materia que se llama Sociedad de la Información y el Conocimiento. Ustedes saben que estamos en una época donde las tecnologías de la información y la comunicación han facilitado el pasaje de información en distintos ámbitos de la sociedad. En el que nos toca a nosotros es el de la administración y las entidades públicas, que entonces es necesario hacer un acercamiento a ciertos conceptos para poder entender qué es esto de la sociedad de la información. Así que ahí vamos. Los siguientes conceptos son necesarios para poder ubicar muchos de los contenidos que se verán a lo largo de la cursada y que, cuando lleguemos al momento de la expresión sociedad de la información, podamos entender exactamente de qué se trata. El primero de estos conceptos es el llamado sociedad. Por sociedad vamos a entender todo agrupamiento humano, organizado o no, directa o indirectamente, y que puede mantener relaciones de cooperación, como es el trabajo conjunto, o de antagonismo, es decir, de conflictividad. Otro de los conceptos que es importante que sepamos es el de tecnología. En el ámbito de nuestra materia, vamos a hablar de tecnología al hacer referencia a una técnica que emplea conocimiento científico. Ustedes verán que mucho de ese conocimiento científico que se utilizará acá va a depender de la informática, de la administración, de la psicología social, de la teoría de las organizaciones, etc. Y es utilizada para transformar o administrar procesos naturales o sociales. Otro concepto de mucha importancia para nosotros va a ser el de tecnologías de la información y la comunicación. Y es una palabra cuyos acrónimos escuchamos muy a menudo. TIC. ¿Qué es esto de TIC? Y bueno, vamos a hablar de TIC para referirnos a un conjunto de procesos y productos derivados de herramientas como el hardware y el software, y también soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de la información. Es decir, que cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación, estamos hablando de tecnologías que pueden estar basadas en cosas materiales, como podría ser una computadora física, un televisor, un teléfono celular, o inmateriales, es decir, internet, ondas electromagnéticas, señales, como podría ser el Wi-Fi, y que permiten que la información circule libremente entre distintos dispositivos conectados y que le permite a las personas conocer el entorno directo o indirecto en el que se manejan. Ahora bien, si estamos hablando ya de sociedad, tecnología, TIC, nuestro siguiente paso en torno a entender qué es esto de la sociedad de la información es entender el concepto de globalización. La globalización es un fenómeno basado en la disminución de fronteras entre los distintos países del mundo en sus aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y, por supuesto, tecnológicos. Esto significa que, a consecuencia de las comunicaciones, se amplía el acceso a distintos bienes y servicios y los desarrollos científicos son más rápidos que antes y además, como ya dijimos, circula mucha más información y conocimiento y gran parte de esto va a tener que ver con el desarrollo de Internet y otras TIC que ponen en contacto culturas que geográficamente estaban alejados, instituciones que estaban distanciadas tanto por geografía, por tiempo, por historia, y que incrementa, a consecuencia de ello, la movilidad, ya sea de capitales,
de tecnologías físicas, tecnologías materiales. Por eso se dice que la globalización disminuye las fronteras. Y en este contexto tenemos que hablar entonces de datos, que son parte de aquellos elementos que circulan a través de la globalización. Un dato es cualquier aspecto de la realidad que se expresa en palabras o números. Por ejemplo, azul, pequeño, grande, 4, 30 grados, 5, rojo. Entonces, un dato es un aspecto de la realidad que se expresa con números o palabras y que en nuestro contexto circulan con infinita facilidad. Por otro lado, la información es la suma de datos. Esta información tiene sentido para la persona que los relaciona, es decir, que los concatena. La información se encuentra en el ambiente. Recapitulando, información es el conjunto de datos procesados en forma significativa, es decir, con una intención, ordenados, es decir, con una secuencia, con una cadena lógica sobre algún suceso o hecho de importancia, y a medida que tenemos más información, más fácil nos resulta tomar decisiones. Esa es la función de la información, disminuir la incertidumbre o aumentar el conocimiento sobre nuestro mundo o nuestro entorno. Además, con más información, más probabilidades de éxito. Ejemplo, supongan que ustedes tienen que solucionar un problema administrativo en el marco de su trabajo. Mientras más información, es decir, más suma de datos tengan, más posibilidades tendrán de resolver un determinado problema porque saben entonces a qué se enfrentan o tienen las pautas suficientes para llegar a una resolución. A su vez, muchos de estos datos e información, en el marco de las telecomunicaciones, la globalización, circulan a través de Internet. Y de hecho, Internet tiene un gran papel en la sociedad de la información. Pero, ¿de qué hablamos de Internet? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de Internet? Bueno, según Iván Clemente Lazo, Internet es una red mundial de computadoras conectadas entre sí, las cuales van intercambiando información. Y ahora sí, llegamos a la frutilla del postre. ¿Qué es la sociedad de la información? ¿O a qué hace referencia la expresión sociedad de la información? Bueno, por sociedad de la información vamos a entender un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros, ciudadanos, empresas y administración pública, para obtener y compartir cualquier información instantáneamente, desde cualquier lugar y de la forma que se prefiera. ¿Qué significa esto? Que nuestra actual sociedad se le llama sociedad de la información. ¿Por qué? Porque la información, que ya sabemos que es un conjunto de datos, circula de una forma rápida, sin importar las distancias o los tiempos, y que le permite a tres actores de la sociedad conectarse y compartir información con una rapidez nunca antes vista. Por eso se dice que nuestra sociedad es una sociedad de la información, porque es aquella en la cual, a través de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación, el Estado, las empresas y los ciudadanos pueden compartir información de una manera nunca antes vista, sea por la velocidad, pero también por algo muy importante, por la cantidad de información que puede compartirse en tiempo récord sin importar las distancias geográficas. En definitiva, cuando hablamos de
sociedad de la información, estamos hablando de un nuevo paradigma social en el cual la administración pública, las empresas y los ciudadanos pueden compartir como nunca antes cantidades enormes de información. Y se dice que esta sociedad de la información está basada en una revolución silenciosa. ¿Por qué? Porque los cambios se producen de una manera tan sutil y van produciendo transformaciones tan paulatinas que no nos damos cuenta. Pensemos en cómo ha evolucionado nuestro teléfono celular desde aquel que tuvimos por primera vez y todas las capacidades que podemos hacer para nuestro trabajo, para nuestra vida cotidiana, para nuestro disfrute, para nuestras tareas. Es muy probable que ustedes en este momento accedan a esta clase por su teléfono celular, dado que tiene todas las prestaciones para poder ver este video. Entonces, por eso se dice que es un nuevo paradigma, es decir, una nueva forma de concebir la sociedad en la cual estos tres actores, que repito, las empresas, los ciudadanos y la administración pública, pueden compartir grandes cantidades de información, como nunca antes, en pos de resolver problemas y necesidades. Así que bueno, con esto terminaríamos nuestro primer encuentro. Igualmente, yo les voy a dejar en la hoja de ruta nuestras vías de comunicación, que van a ser un grupo de la aplicación Telegram y también mi correo electrónico, para que puedan ir resolviendo cualquier duda que vayan teniendo. Igualmente, esta es solo la primera clase e hicimos un primer acercamiento leve, elemental, que vamos a ir desarrollando. Lo que sí, y vayan viendo por ahí el texto que les voy a dejar para acompañar este video, de modo que puedan repasar estos conceptos de sociedad de la información, dato, información, globalización, TIC, sociedad, los cuales, como decía al comienzo de este video, les van a servir para ir relacionándolos unos con otros para poder entender este paradigma que es la sociedad de la información. Muchas gracias por su atención.